Por último, visitamos Remodelante, un estudio de arquitectura conformado por profesionales, una empresa que transforma espacios en diseño, en creatividad, brindando para cada lugar un espacio de confort. Atentos a la necesidad y el requerimiento de cada cliente, han sabido imponerse en un mercado muy competitivo, pero ellos están avalados justamente por el profesionalismo que los identifica. Nos encontramos en la empresa Remodelante. Vamos a hablar con su director, el arquitecto Agustín Fara. Buenas noches, Agustín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por recibirnos. Una empresa con 1 año y medio, podríamos decir, casi de vida. Sí, así es. Casi 1 año y medio de vida de dedicación full time, digamos. Empezamos hace un poco más de tiempo, pero ese es el tiempo en el que estamos abocados 100% a esto y bueno, estamos muy contentos. De verdad. Venís de una trayectoria anterior en todo lo que es la construcción, ¿no? Sí, así es. Estuve en una empresa por casi 3 años, después estuve en otra empresa, en un edificio muy grande ahí por la zona de Figueroa Corta y La Pampa, y después estuve en una universidad también por casi 1 año. Después de ahí ya nos abocamos 100% a lo que es hoy Remodelante. Bien, ¿cómo decidiste o cómo decidieron, porque me dijiste que actualmente estás trabajando con una socia, Sí. cómo decidieron emprender, ¿no? Desprenderse de esos trabajos en relación de dependencia Sí, y embarcarse en el mundo de la independencia? No fue fácil, obviamente, porque uno pasa de una seguridad como empleado y más en este rubro que es una obra arranca y termina y no hay una seguridad de una continuidad. Pero bueno, un poco lo que nos estaba pasando hace ya más de 1 año y medio es que nos estaban llegando pedidos de diferentes clientes, nos estábamos dando una respuesta rápida por falta de tiempo, hasta que llegó un momento que bueno, dijimos, se termina un proyecto de la universidad y es el momento de abocarnos 100% a esto, bueno, Bien. o seguir un poco con esto, y ahí fue un salto. Contame un poco, Agustín, ¿a qué se dedican? ¿Qué significa Remodelante? ¿De dónde sale el nombre? ¿Y cuáles son los servicios que brindan? Bueno, o sea, el fuerte nuestro básicamente es lo que son reformas. Hacemos reformas de todo tipo de espacios, en general son departamentos, también pueden ser oficinas, PHs, galpones, locales comerciales. O sea, lo que estamos haciendo viene un cliente, nos está pidiendo un diseño para hacer una reforma de un lugar, y lo que estamos dando a un cliente es un servicio en donde hacemos una visita a este espacio, hacemos una o muchas propuestas de diseño, hasta llegar a un diseño final con el cliente. Una vez llegado a este diseño final, hacemos un presupuesto global y detallado. ¿Qué es esto? De todo lo que sería la obra. Exactamente. Es cuando el cliente puede ver con claridad y transparencia a dónde va su inversión. Si, por ejemplo, uno quiere hacer una reforma de un departamento completo, cocina y 2 baños, el cliente puede ver en esta propuesta cómo va su inversión al rubro carpintería de madera, de aluminio, herrería, albañil, electricidad, limpieza. O sea, uno puede ver en una reforma un presupuesto bien comunicado, claro, o sea, para que el cliente pueda tomar una mejor definición. Bien, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una reforma? ¿Qué es lo que te pide hoy la gente? ¿Cuáles son las reformas más comunes que se están haciendo? Lo que más nos están llamando los clientes son para hacer reformas de departamentos. Por ahí es una cocina, por ahí es cocina y baño, por ahí es una globalidad de cocina y varios baños. También pHs, mucho pH. A ver, o sea, un poco lo que está pasando con un cliente es justamente que no sabe cuánto puede llegar a costar una reforma y tampoco sabe bien, o parece, se imagina cómo puede quedar su reforma después de la obra, pero lo que estamos haciendo es dándole un soporte de justamente esa imaginación a hacerla realidad. O sea, le llegamos en papel y en proyectos eso que el cliente se imagina como una propuesta concreta. Un poco el servicio que estamos haciendo es eso, es pasar a algo real lo que uno piensa que es una suposición. Bien, bien. ¿Cuál es el público en su mayoría, ¿no?, que busca este tipo de reformas?
¿Es el público residencial que decide simplemente reacondicionar un espacio en su vivienda? Sí. ¿O es un público más de inversión? ¿Es aquel que elige comprar un inmueble para remodelarlo y volver a meterlo en el mercado? En general es un público más residencial, o sea, el mismo inversor es el que va a usar ese espacio. Más que nada para gente que está viviendo en el departamento o casas. También pasa mucho que nos están pidiendo reformas de oficinas o un local comercial, que en definitiva es un negocio para el cliente, pero igual es un negocio para él mismo. O sea, en general el mismo inversor es el que va a usar este espacio nuevo. Bien. ¿Cómo se lleva adelante un relevamiento? O sea, hay algunos factores que vos entrás a un lugar y decís, tal cosa tengo que tener en cuenta, tal cosa tengo que ver. ¿Cuáles son las cosas que más hay que fijarse? Bueno, es una muy buena pregunta. Hay muchos factores a considerar para hacer una reforma. Hay partes esenciales como el esqueleto de un edificio o una casa, y también la parte de plomería o un caño principal, que es muy difícil mover en una vivienda y mucho más difícil en un edificio. Esos puntos son los que tenemos que siempre considerar y tener en cuenta para hacer una reforma. Y también al mismo tiempo es un desafío, porque uno por ahí manteniendo ese caño principal o esa columna principal de un edificio, se puede hacer igualmente una reforma con un cambio muy importante. Bien, es igualmente recomendable no tocar toda la parte estructural, ¿no? Todo esto que estás diciendo, es como, ¿haría la reforma mucho más compleja? Se puede hacer, o sea, todo es posible hacer. O sea, lo que siempre estamos apuntando a hacer es lograr el mayor cambio posible, o el mayor beneficio para el cliente con la menor inversión posible. Cuando uno toca una columna o una viga, un poco tenemos que pensarlo muy bien y digamos, esa inversión tiene que ser muy justificada para hacer ese cambio, que puede ser también, se puede hacer un cambio muy importante y vale la pena y se va a proponer si es un cambio que se va a ver. Todas estas cosas igualmente siempre están sujetas a profesionales, ¿no? Porque no estás solo, Agustín, en esto, sino que tenés un equipo que te acompaña. Somos un equipo, un gran equipo por suerte, y cada uno un poco se dedica a su especialidad. Somos 6 en el equipo fijos. Hay una pasante que está dedicada a la parte de comunicación y diseño. Y después 3 chicos más que hacen un poco lo que hacemos en cada visita, que es hacer un relevamiento fotográfico y con medidas, hacer una propuesta de diseño y después hacer un presupuesto. Aparte hay un asesor ingeniero que lo llamamos cuando el proyecto hace falta que tenga su consentimiento, justamente con algún cambio estructural, a una casa nueva, a una reforma que realmente haya un cambio tan importante que tengamos que checarlo con él. Hay un renderista que se dedica de hacer una imagen de ese proyecto que uno se imagina, de cómo, esa idea cómo va a del quedar. cliente, ¿no? De eso que me decías, que es lo que transforma en realidad. Bueno, eso que decís es clave, porque un poco lo que siempre hacemos es tomar, o sea, la palabra de un cliente es fundamental, es un poco plasmar y procesar eso que está buscando un cliente en una idea concreta. ¿Cuál es la importancia hoy, Agustín, del diseño? Hoy está muy de moda el diseño, las tendencias. Sí. ¿Cuáles son los materiales que están más de moda en este tipo de remodelaciones? Y lo que la gente pide también, ¿no? Bueno, hoy o sea, lo que son redes y la imagen está en todos lados. Está buenísimo eso porque nos da y le da a un cliente la posibilidad de poder comunicar más rápidamente lo que está imaginando uno. Y en esa parte el diseño es fundamental. O sea, el diseño es crucial en esto, es la parte esencial de lo que estamos haciendo, y un buen diseño hace que sea una buena reforma o una buena obra. Entonces un poco este proceso previo a hacer una obra es fundamental. Tener una charla con el cliente las veces que hagan falta, revisar esa reforma o esa obra nueva muchas veces hasta poder tener un producto bien claro, bien definido, y ahí sí hacemos un presupuesto. Bien, Agustín, además de reforma, ¿no? Que es, como bien dijimos, la especialidad, también tienen algunas obras nuevas. Así es. Estamos con 2 casas por zona norte.
una zona Escobar, otra por Pacheco. La verdad que es un desafío enorme y es un placer también hacer una casa nueva de cero. Es un poco una variante muy distinta, una reforma. La vorágine de una reforma es muy distinta a una casa, a donde también el diseño previo toma mucho más tiempo y la obra en sí lleva mucho más tiempo y es todo mucho más pausado en comparación con una reforma, que son plazos muy cortos, muy acotados, con el cliente que quiere por ahí mudarse ya o quiere tener un local ya para una venta. Es un excelente desafío y también un placer, porque ahí también con el cliente y una casa nueva uno pone un montón de expectativas en eso. Bueno, un poco el desafío nuestro es acompañar ese proceso y plasmarlo en una obra real. Bien, bien. El método un poco de trabajo es similar, se hace también el relevamiento, se ve un poco la idea que tiene el cliente y se busca hacer realidad dentro de lo técnicamente posible. Exactamente. Recién dijiste algo importante que me faltó en el tema de reformas, que tiene que ver con el propietario, no con el cliente. ¿Qué pasa con ese cliente a veces en reformas donde no puede habitar más el departamento? Es necesario que al hacer estas reformas los clientes dejen esa vivienda o suelen quedarse. Varía bastante según el cliente. Si un cliente tiene esa posibilidad de estar viviendo en otro lugar hasta mudarse a esta nueva reforma, es muy recomendable eso, porque si no, con una obra encima donde estás viviendo es incómodo. Sin embargo, hay muchos casos que eso no es posible porque el cliente ya vive ahí y no tiene la posibilidad de mudarse, aunque sea transitoriamente, y se puede hacer la obra igual. Es muy importante marcar una separación clara entre lo que es la obra y la parte habitable, que no haya polvo, evitar el ruido lo más que se pueda y se puede hacer perfectamente igual también. Bien, bien. Agustín, ¿tienen proyectos como empresa? Sí. ¿Hacia dónde apuntan? Un poco la idea es seguir profundizando en lo que son reformas. Creemos que hay un mercado enorme en Buenos Aires, en Argentina, siendo un poco exagerados, pero es una realidad. Hay mucho construido ya, hay muchísimo construido, y sobre eso construido se puede hacer una reforma, manteniendo eso construido lo más que se pueda y dando al cliente un cambio enorme para uso actual. Entonces, o sea, yo creo que como proyecto es seguir profundizando en mejorar este servicio para diferentes clientes. Al mismo tiempo también queremos seguir haciendo obras nuevas. Hay un proyecto para hacer desarrollos, edificios, pero bueno, un poco siempre tomando esta primicia de lo que es una reforma, que es ser lo más eficiente posible con el recurso material. Lo mismo para una casa nueva o una obra nueva más grande, un desarrollo, un edificio. Lo que buscamos siempre es ser eficientes en el uso de los materiales y tener, muy importante, un buen diseño. Con un buen diseño se puede hacer un muy buen proyecto y una muy buena obra. Bien, bien. Vamos a cerrar. Resumime Remodelante en pocas palabras. ¿Cuáles son los valores con los que fundan la empresa y los que llevan para adelante? Compromiso enorme. Trabajo en equipo, fundamental. El equipo es la clave y el rol que tiene cada uno en esto es fundamental. Transparencia en un rubro que a veces parece que es muy difícil obtener resultados concretos, presupuestos claros. Transparencia. Nosotros le damos al cliente eso, que creo que es muy importante. Y diseño. A mí me parece que el diseño, un buen diseño bien logrado, hace que la obra sea mucho mejor. Sin duda, sin duda. Arquitecto Agustín Fara, director de Remodelante, una empresa joven, pero sin duda con empuje, con profesionales, con un equipo de profesionales que como bien dijiste son fundamentales, escuchando a los clientes, haciendo realidad ideas y con ganas de proyectar y crecer en nuestro país. Así que te agradezco por apostar a nuestro país y por haber recibido nuestras cámaras para poder hacer llegar a la gente la historia de ustedes y sin duda una historia que tiene mucho futuro. A ustedes muchísimas gracias por el espacio y bueno, compartimos también su interés, su visión y sus ganas de seguir apostando siempre a mejorar y a más por el país. Muy bien, gracias Agustín, hasta la próxima. Gracias. Remodelante. Transformamos espacios.
Avenida Córdoba 5467, Tercero A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 15 3479 1984.